Queridos hermanos apestados, estamos varios hermanos enfermos, se ve que el clima no ha ayudado y que me da la impresión de que algunos más también van a caer, así que bueno, estemos orando por ellos. Les invito a leer su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Vamos a comenzar con nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses. Si el Señor lo permite, estaremos estudiando toda la carta, es la idea. Hoy vamos a estar viendo solamente el versículo 1 y bueno, y la introducción a la carta. Así que vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Oramos y luego leemos. Señor, damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos, Señor, rogarte, como lo hacemos cada domingo, que tú nos ayudes a escuchar tu voz, que tú uses tu palabra. Señor, creemos realmente que tu palabra es viva, creemos que es eficaz. Señor, creemos que es lo que tú usas para salvar a los perdidos, para santificar a tu iglesia. Señor, creemos que no es un mensaje humano, sino que es tu misma voz, que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor. Por favor, usa tu palabra en esta mañana, quebrántanos, pastoréanos. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra debilidad. Tú sabes, Señor, que luchamos con las distracciones, con el pecado. Por favor, Dios, ayúdanos a estar atentos a tu voz en esta mañana y a ser prontos en poner en práctica tu palabra. No tomemos esto como una formalidad, sino que podamos oír tu voz y someternos a la autoridad de tu palabra, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace poco cumplimos un año como iglesia, muy poquito. Contamos el año desde la primera membresía, creo que arrancamos la primera reunión fue en mayo, ¿no? Mayo de 2019 creo, así que varios años, pero bueno, desde la primera membresía, un año, así que estamos ahí en pañales todavía, dando los primeros pasos. Y claro, nos comparamos, digamos, si tomamos como referencia a iglesias como Carapachay, bueno, ya tiene no sé cuánto, pero más de 40 años, Carapachay, desde que se fundó. Hurlingham, que estuvo Diego el domingo pasado, creo que no recuerdo exacto, pero debe tener como unos 15 años quizás. Campana tiene como unos 20 años, así que muchas iglesias con muchos años. Bueno, nosotros estamos dando nuestros primeros pasitos recién. Y bueno, seguramente, porque ha pasado en cada una de estas iglesias que he nombrado y en muchas otras, seguramente tenemos que pasar momentos de prueba, de lágrimas, de dificultades, de alegrías también, por supuesto. Bueno, vamos a cometer errores, como todos, iremos aprendiendo, tropezaremos, en la gracia del Señor nos levantaremos, pero bueno, hay mucho que aprender, recién estamos arrancando. Pero, que seamos una iglesia nueva, no quiere decir que no podamos ser una iglesia fiel. O sea, que la iglesia recién arranque, por supuesto, y recién estemos dando nuestros primeros pasos, no quiere decir que no podamos ser una iglesia fiel, no quiere decir que no podamos ser una iglesia que Dios use. Nuestro anhelo como iglesia es fundar más iglesias, cumplir con la gran comisión, por supuesto. Y la realidad es que no tenemos que esperar 20, 30, 40 años para que Dios nos use, sino que siendo aún una iglesia nueva, muy nueva, dando nuestros primeros pasos, Dios nos puede usar. Y bueno, esto no lo digo porque sí, sino lo digo porque este es el caso de Tesalónica. Tesalónica es una iglesia que vamos a ver ejemplar. Muchos títulos cuando hablan de quizás predican tesalonicenses le ponen la iglesia ejemplar. Porque Tesalónica es una iglesia ejemplar, es una iglesia modelo. Tiene algunas exhortaciones, tiene algunas cosas, pero es una iglesia que uno la ve y es un ejemplo. Noten conmigo, por favor, ahí en capítulo 1, versículos 7 y 8. Capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: de tal manera, Pablo le dice a los tesalonicenses, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, y Acaya,
que han creído, porque partiendo de vosotros, o sea, de los tesalonicenses, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya es donde está Corinto, donde Pablo escribe esta carta, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, etc. Uno dice, wow, qué iglesia preciosa. ¿Cuántos años deberá tener esta iglesia? Bueno, hay quizás alguna diferencia entre tiempo, pero algunos piensan que cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia tenía 6 meses. 6 meses. Algunos un poquito más, 1 año quizás. No podemos fechar con exactitud, pero entre 6 meses, 4 meses, 1 año, hermanos. 1 año, cuando Pablo escribe esta carta. O sea, desde que Pablo funda la iglesia a que escribe esta carta, 1 año quizás. 6 meses, 8 más o menos, 1 año. Así que, y esta iglesia con tan poquita edad, y vamos a ir viendo a lo largo de la carta, y en medio de la persecución, porque ellos estaban padeciendo persecución, Dios estaba usándola para expandir el Evangelio. Al punto que Pablo, cuando está en Corinto, se ve que le llegan, cuando va a hablar quizás el Evangelio, se ve que había personas que ya lo habían escuchado porque habían pasado por Tesalónica. Así que, por supuesto, ser una iglesia nueva no necesariamente quiere decir que no seamos una iglesia que Dios puede usar. Así que lo que me gustaría que podamos ver en este texto son 3 principios para la fundación de iglesias fieles. Repito, 3 principios para la fundación de iglesias fieles. Y el primer principio que podemos pensar, o la primera pregunta que podemos responder a la hora de fundar una iglesia, es ¿quién debe fundar una iglesia? ¿Quién debe fundar una iglesia? ¿Lo puede hacer cualquier persona? ¿Tiene que tener ciertos requisitos? No. ¿Quién debe fundar esta iglesia? Una iglesia. Bueno, vamos a ver quiénes son las personas que fundan esta iglesia. Noten ahí conmigo versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos son los 3 fundadores de la iglesia en Tesalónica. Ahora, cuando se escriben cartas, cuando Pablo escribe cartas, o otros autores, no todos, pero algunos, siguen el formato de escribir una carta de ese tiempo. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero cuando se escribe una carta en ese tiempo, si hoy escribimos una carta hoy en día, ¿qué pondríamos? Fulanito, al que le escribimos, no sé, Pablo, todo el desarrollo, y al final la firmaríamos. Tu amigo, tu hermano, tus padres, te queremos mucho, fin. Bueno, en ese tiempo no se escribían cartas de esa manera. Se ponía primero el autor, luego se ponía a quién iba destinado, y por último un saludo. Por ejemplo, cuando se forma el concilio en Hechos 15 en Jerusalén para debatir si un creyente, un gentil, que ahora es creyente, se tenía que circuncidar o no, bueno, obviamente se llega a la conclusión de que no, se escriben cartas para decir a la iglesia de Antioquía y a otras iglesias la determinación. Y noten cómo se escribe esta carta. Yo se lo leo, está en Hechos 15, 23. Dice: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, esos son los autores, los destinatarios, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, los destinatarios, y después viene el saludo. Salud. Así se escribe una carta. Autores, destinatarios y un saludo formal. Por supuesto, Pablo toma estos componentes y les da conceptos o verdades teológicas. Así que comenzamos por los autores, y se piensa que esta carta de Tesalonicenses se escribe más o menos, ya lo dije, por el año 50 aproximadamente, y se nombra a 3 personas, Pablo, Silvano y Timoteo. Aunque se nombra a 3 personas, el autor es uno solo. O sea, se nombra a los 3, Pablo, Silvano y Timoteo, porque los 3 fueron los que fundaron la iglesia en Tesalónica, pero el autor es Pablo. Y nos damos cuenta que el autor es Pablo porque por momentos, no muchas veces, pero por momentos, Pablo en la carta todo el tiempo usa el plural. Nosotros, pero a veces introduce el singular. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:18 dice: por lo cual
quisimos ir a vosotros, quisimos, plural, quisimos ir a vosotros, y ahora introduce el singular. Yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Leemos en 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, etc. Dicen en 5:27, os conjuro, singular, yo os conjuro, sería, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Así que, si bien se nombra a los tres, Pablo, Silas y Timoteo, porque en un sentido los tres han fundado la iglesia, el autor es Pablo, por eso decimos que es una carta paulina. Dice un autor con respecto a esto, la mención de Silas y Timoteo por parte de Pablo ha de tomarse en serio, dada su estrecha relación con los tesalonicenses, porque los tres fundaron la iglesia. Sin embargo, Pablo es el autor principal, es su voz la que oímos en las cartas y por tanto no es injustificado atribuir al apóstol su autoría. Así que vemos en primer lugar, se nombra quién es el autor de la carta y es Pablo. Bueno, no hay mucho que decir, no hace falta hablar mucho sobre el apóstol Pablo. Quizá la mayoría de nosotros sabe que Pablo es una de las personas que escribió gran parte del Nuevo Testamento. El que más escribió el Nuevo Testamento es Lucas. Lucas escribe todo el Evangelio de Lucas y Hechos. Luego de Lucas, el que más escribe el Nuevo Testamento, la persona que Dios más usa, es el apóstol Pablo. Y del libro de Lucas y Hechos, 17 capítulos tratan sobre Pablo. Bueno, no sobre Pablo, pero se nombra mucho de la vida de Pablo. Así que realmente Pablo quizás es una de las personas, luego del Señor Jesucristo, por supuesto, principales o que más información tenemos en el Nuevo Testamento. Si queremos reconstruir la vida de Pablo, la realidad es que tenemos mucha información. Nos faltan detalles, pero tenemos muchísima información. Sabemos por el libro de los Hechos y otras cartas que Pablo era un fariseo. Dice en Hechos 22:3, dice, yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y dice Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte a los cristianos, pidiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas por los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo era un judío, también lo leemos de la tribu de Benjamín, leemos Filipenses 3. Era un hombre, un fariseo que perseguía a los cristianos, pero con una hazaña increíble. Algo que me llama mucho la atención es en el libro de los Hechos, que luego de narrar la conversión de Pablo, Hechos 9, al final de todo dice Hechos 9:31, de luego de la conversión de Pablo, y la iglesia gozaba de paz por todas partes. O sea, imagínense con qué ímpetu este hombre perseguía a la iglesia, que luego que él se convierte, la iglesia goza de paz. Así que Pablo, el primer autor que vemos acá, es una persona que probablemente si viviese hoy en día nosotros diríamos, este nunca se va a convertir, este no hay manera. Al punto de que medio quizás gracioso nos suena, de que cuando el Señor Jesús le dice a Ananías que vaya y lo sane a Pablo y lo bautice, casi que Ananías dice, ¿qué a Pablo? Pero Señor, vos no sabés quién es Pablo. ¿Estás seguro? Pablo, pero mata a los cristianos, ¿estás seguro? Bueno, porque este hombre Pablo perseguía a los cristianos con hazaña hasta que el Señor los salva. Ahora, pensando un poco en Pablo, tenemos que entender en qué momento se encuentra Pablo cuando escribe esta carta. Bueno, si nosotros quizás pensamos rápidamente con la información que tenemos en el Nuevo Testamento, la vida de Pablo, pensamos que Pablo nació aproximadamente dentro de la primera década del cristianismo, o sea, dentro de los primeros 10 años del cristianismo, nació el apóstol Pablo, se convierte probablemente en el año 34, así que cuando Pablo se convierte tendría aproximadamente unos 30 años, más o menos, las fechas son estimativas, pues no sabemos cuándo nació, pero más o menos Pablo tendría unos 30 años cuando se convierte. Él probablemente se convierte 4 años después de la crucifixión del Señor.
Y si pensamos que el primer viaje misionero que hace Pablo con Bernabé es en el año 48, el segundo viaje misionero donde se funda esta iglesia es en el año 50, Pablo debería tener alrededor, cuando se escribe esta carta y se funda esta iglesia, alrededor de 50 años. 50 años. Y debería tener Pablo alrededor, más o menos, de 15 años de creyente. Así que si bien mucho del Nuevo Testamento no se había escrito, o sea, de vuelta, años 50 estamos hablando, muchas de las iglesias no se habían fundado, muchísimas de las que conocemos, Éfeso, por ejemplo, Corinto, por ejemplo, no se habían escrito cartas como Primera Timoteo, Segunda Timoteo, etc. Había gran parte que no se había fundado, muchas cartas que no se habían escrito. Pablo ya era un hombre maduro y experimentado. Así que Pablo no es el apóstol Pablo que escribe Primera Timoteo, Segunda Timoteo, pero aún así él ya tenía 15 años de creyente, ya había sido apedreado, había sido perseguido. Así que el primer personaje que vemos que funda esta iglesia es un hombre maduro. Un hombre que ha pasado adversidad, ha sido probado y ha mostrado que tiene un carácter piadoso, un carácter íntegro. El segundo personaje que vemos y del cual no tenemos mucha información es Silvano. Ahora, ¿quién es este personaje? Quizás cuando uno lee, el apóstol Pablo todos lo conocemos, pero ¿quién es Silvano? Quizás, nos podemos pensar que era cualquier persona que estaba ahí y Pablo lo llamó para que vaya con él en su segundo viaje misionero, pero la realidad es que Silvano era un líder de la iglesia de Jerusalén. Luego que se hace el concilio que leí antes, el concilio de Hechos 15, y se envía las cartas a varias iglesias para decir la determinación del concilio, dice Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Silas es el nombre griego de Silvano. Y a Silas, y aclara acá Lucas en el libro de los Hechos, varones principales entre los hermanos. Así que vemos que Pablo es un hombre maduro, 15 años de creyente, un hombre que ha sido probado y ha permanecido. Y cuando va Silvano, nos damos cuenta que Silvano no es cualquier persona. Es un líder de la iglesia de Jerusalén. Es un hombre maduro. Y cuando Pablo, esto fue cuando lleva las cartas con Bernabé, cuando Pablo tiene la discusión en Hechos 15 con Bernabé por Marcos, Bernabé quiere llevar a Marcos, Pablo no quiere, porque Marcos había vuelto atrás en el primer viaje misionero. Hay una discusión ahí, Bernabé se va con Chipre, y Pablo ¿a quién toma? A Silas, a Silvano. Eso leemos en Hechos 15, 39 al 40. Así que Silas era un hombre maduro. Pablo era un hombre maduro, Silas es un hombre maduro. Silas no es un recién convertido, no es cualquier persona. Y eso nos empieza, como vamos a ver, a dar un norte de quiénes deben fundar una iglesia. Ya a simple vista nos damos cuenta, hombres maduros, hombres probados. Noten que cuando se envía a Silas, y lo vamos a ver porque lo mismo pasa con Timoteo, es la iglesia el que lo elige. Es la iglesia el que está probando el carácter de este hombre. Está diciendo Silas y Judas o Barsabás. Estos son hombres que pueden hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se los manda a ellos junto con Bernabé a llevar las cartas, ellos llevaban las cartas que determinaban que los gentiles convertidos no debían circuncidarse. Entonces ellos mandan las cartas, pero no solamente entregaban las cartas como un cartero, sino que ellos entregaban las cartas y enseñaban. O sea, tomaban la carta como una delegación apostólica, pero luego ellos enseñaban, discutían, trataban el tema, así que deberían ser hombres maduros. Así que vemos que se envía a Pablo, un hombre maduro, se envía a Silas o a Silvano, otro hombre maduro, y el tercero es Timoteo. Timoteo, noten, Pablo, Silvano y Timoteo. Bueno, ¿quién era este Timoteo?
también sabemos bastante de Timoteo, pero lo importante es cómo era Timoteo cuando se escribe esta carta. Bueno, sabemos por 2 Timoteo que Timoteo era un judío que tenía una madre judía y un padre gentil. Sabemos que su madre y su abuela sembraron en él la palabra, pero muy probablemente Timoteo se convierte en el primer viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo pasa por Derbe y por Listra, donde era Timoteo, predica el Evangelio y probablemente Timoteo se convierte en ese viaje. Todo lo que su abuela y su madre sembraron en él de la palabra, eso en algún momento dio fruto. Así que Pablo en el primer viaje misionero pasa, predica el Evangelio, Timoteo parece que se convierte, sigue Pablo el viaje misionero y cuando él vuelve en el segundo viaje misionero, con Silas, con Silvano, se lleva a Timoteo. Yo les leo Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban, clave esto hermanos, porque lo mismo vimos en Silvano, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que tenemos a un hombre maduro en la fe, 50 años quizás, 15 años de creyente, un hombre probado, Pablo, un apóstol por supuesto, un apóstol llamado por el Señor. Tenemos a Silvano o Silas, un hombre maduro en la fe, un hombre líder en la iglesia de Jerusalén. Y en tercer lugar tenemos a un joven. Pablo le escribe en su primer carta a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Se calcula que Timoteo quizás tenía unos 30 años en ese momento, cuando Pablo escribe primera a Timoteo, en el año 62 más o menos, 62, 63 después de Cristo. Si esta carta se escribe en el año 50 son 13 años menos. Así que quizás Timoteo tendría unos 18 años, 20 años quizás podría ser. Pero Pablo escucha que este joven es de buen testimonio. Todas las personas daban buen testimonio. Así que Pablo lo lleva con él. Y hay un paralelo entre el primer viaje misionero de Pablo y el segundo. ¿Por qué? Porque el primero va Pablo y Bernabé. ¿Y a quién llevan? A Marcos, un joven. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas o Silvano. ¿Y a quién llevan? A Timoteo, otro joven, pero de buen testimonio. Así que podemos extraer, hermanos, un gran principio a la hora de fundar una iglesia, y es que dijimos una pregunta al principio: ¿quiénes deben fundar iglesias? Hombres maduros y de buen testimonio. ¿Quiénes deben fundar iglesias? Hombres maduros y de buen testimonio. Por supuesto, esto no es una ley universal en el sentido de que, bueno, hay iglesias que la han fundado gente inmadura, sí, y todavía están ahí y han madurado con el tiempo. Por supuesto, no, pero no es el patrón que vemos, no es el patrón que vemos en la Biblia. No es el patrón. El patrón que vemos es que son personas maduras. Y esto es muy importante pensando, hoy no estamos pensando en fundar una iglesia ya, pero oramos por eso, si el Señor lo permite, fundar iglesias. Y si el día de mañana tenemos que fundar una iglesia y decimos, bueno, ¿a quién enviamos? ¿A quién enviamos? Líderes maduros y de buen testimonio. En el caso de Pablo y Silas, maduros. En el caso de Timoteo, un joven aprendiz, pero de buen testimonio. Y eso es importante porque generalmente se manda, cuando se funda una iglesia, se manda al que no queremos en la iglesia local. ¿A quién no nos sirve? Bueno, mandemos a este. Hay que fundar una iglesia. ¡Qué bendición! Nos sacamos a este de encima. Y se hace muchísimo eso. Se envían a personas que se quieren sacar encima. Es así. Que, bueno, claro, como, no, a este no te lo doy ni loco. A este no te lo doy ni loco. Al que predica no se lo lleven. Pero este no hace mucho acá, así que llévatelo tranquilo. Bueno, ese no es el patrón que vemos a la hora de fundar iglesias. Vemos que, me imagino yo, que Timoteo hubiese sido una bendición para la iglesia local. Un joven prometedor. Pero está bien, llévatelo, Pablo. Está bien, no hay problema, llévatelo. No, a este no te lleves porque este es un desastre. Llévate a este mejor, está bien, a este. Y si se va Silvano, nos quedamos sin un líder. Bueno, no importa, está bien, Pablo. Está bien, andá, llévate a Silvano. Aún Pablo, cuando sale en su primer viaje misionero, él era un anciano. Él era uno de los líderes de la iglesia de Antioquía, leemos en Hechos capítulo 13.
Así que cuando están ahí orando en Hechos 13, 1, 2, el Espíritu Santo dice, apartarme a Pablo y a Bernabé. Pero son líderes. ¿Por qué mejor no te llevas a otros? No. Hombres maduros. Pablo y Bernabé, líderes de la iglesia de Antioquía. Silvano, líder de la iglesia en Jerusalén. Timoteo, un hombre de buen testimonio. Así que cuando pensamos en mandar personas, debemos pensar, hermanos, ¿son de buen testimonio en la iglesia local? ¿Son de buen testimonio? ¿Son personas que están sirviendo en la iglesia local? ¿Que aman la iglesia local? ¿Que son una bendición en la iglesia local? Bueno, a eso tenemos que mandar. Esos son los que nos cuestan. Esos son los que nadie quiere largar. Pero a esos son los que hay que mandar. No a los que nos sirven. No a los que están ahí, que sí, que no. Hermanos comprometidos. Hermanos que si vos vas y le preguntás por el testimonio de tal persona, la iglesia va a decir, es una bendición. Este hermano es una bendición. Sí, yo lo quiero en mi iglesia. No, yo también lo quiero en mi iglesia. Yo lo quiero en mi iglesia. Bueno, a ese es el que mandamos. Y por supuesto, hermanos, esto es un principio que se extrae no solamente de este versículo. Digamos, en un sentido extraemos este principio porque lo respalda el Nuevo Testamento. Lo respalda el Nuevo Testamento. Cuando se piensa en los requisitos pastorales, ¿cuál es uno de los requisitos? No un neófito. Un requisito, no un neófito. Y un fundador de iglesia o un misionero, ¿qué debe ser? Un pastor. Debe ser un pastor. Estamos convencidos de eso. Si nosotros queremos mandar a un misionero, ese misionero debe cumplir 1 Timoteo 3, Tito 1. Debe ser un pastor. Entonces, vemos que un requisito pastoral es no un neófito. Entonces, ¿cómo vamos a enviar un neófito a la obra misionera? En Santiago 3, 1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, cuidado, tranquilo, vayan despacio. En 1 Timoteo capítulo 5 dice, Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, tranquilo Timoteo, no hagas líder a cualquiera en la iglesia, tranquilo, probá su carácter. Josué, antes de guiar al pueblo a entrar a la tierra prometida, ¿cuánto tiempo estuvo con Moisés? Quizás 40 años. David, antes de ser rey, ¿cuánto tiempo estuvo bajo el liderazgo de Saúl? Muchos años. Así que vemos un principio claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es hombres maduros, hombres probados, hombres de buen testimonio. Ahora surge una pregunta, y es, bueno, ¿cómo hizo Pablo? Leemos en Hechos 14, que Pablo, luego de fundar iglesias, vuelve con Bernabé y establece ancianos en las iglesias que ya había fundado y no había pasado tanto tiempo. ¿Cómo hizo entonces? Porque no tiene que ser un neófito. Bueno, probablemente porque estos pastores que Pablo establece junto con Bernabé eran ya judíos, conocedores de la ley. Entonces, cuando se convierten, son hombres que tienen una claridad impresionante del Antiguo Testamento porque lo han estudiado por años, y cuando ahora atan cabos y se dan cuenta que el Mesías era el Señor Jesucristo, les cae la ficha. Ellos tienen mucho conocimiento, tienen madurez. Dice un autor, un erudito en cuanto a estos temas, dice, Pablo eligió ancianos de entre los miembros de cada iglesia nueva. Pablo eligió ancianos dentro de los miembros de cada iglesia nueva. La razón por la que Pablo pudo nombrar ancianos tan pronto después de su conversión fue que estos hombres ya estaban formados en las escrituras del Antiguo Testamento y en la vida de la sinagoga. Estos gentiles y conversos temerosos de Dios ya conocían a Dios y a las escrituras, lo que no es el caso de todas las iglesias recién fundadas. Claro, de vuelta, Pablo predica ¿en dónde al principio? En sinagogas. Así que muchas de las personas que se convierten tenían conocimiento de la Escritura. Pero no es el caso de hoy. Por eso no podemos repetir el mismo patrón. Si nosotros queremos ir a fundar una iglesia y agarramos a cualquier persona del pueblo y lo hacemos un anciano, lo más probable es que esa persona no conozca ni un cuarto de la Escritura de lo que conocían estos hombres. Así que, hermanos, cuando viene un profeta, supuesto profeta entre comillas, y te dice, vos, yo te digo, vos tenés que ser pastor y ir a no sé dónde. Muchas gracias, anda vos. Gracias, puede ir usted tranquilo. No, eso no es bíblico. Y pasa mucho que personas, viene un supuesto profeta y le dice eso y personas dicen, pero yo ni conozco la Biblia, no nada. Y van ahí, bueno, qué sé yo, si este hombre, quizás son realmente personas temerosas.
no el profeta, sino el otro. Y dice, bueno, quizás agarra su mochila y se va. Y está sufriendo él, su familia, este hombre no conoce la escritura, no cumple los requisitos, y está ahí luchando porque alguien se lo dijo. Eso es falso, hermanos, es falso. Es totalmente falso. Cuando enviamos una persona, es una persona probada. Y en el caso de Timoteo, pocos años de conversión, en el caso de Timoteo, un hombre de buen testimonio. Pero aún cuando leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, la fundación de Tesalónica está en Hechos 17, si lo quieren leer después, está en Hechos 17, ahí se nos narra la fundación de la iglesia de Tesalónica. Si ustedes leen después Hechos 17 en sus casas, se van a dar cuenta que por momentos Timoteo desaparece de la narración. Por ejemplo, ¿te preguntaste alguna vez dónde estaba Timoteo cuando azotaron a Silas y a Pablo? Eso fue en Filipos. ¿Y dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaba? No sé. Por momentos Timoteo desaparece, siempre es Pablo, Silas, y a veces lo nombran a Timoteo. ¿Por qué? Porque justamente Timoteo le llevaba las maletas. O sea, para llevarle las maletas a los apóstoles, bueno, a Pablo y a Silas, al apóstol Pablo y a Silas, tenía que ser alguien de buen testimonio. Pero Timoteo era un hombre humilde, un hombre dispuesto a aprender, pero no era un líder en ese momento, no era un líder. Era alguien que llevaba las maletas y estaba dispuesto a aprender. Así que cuando fundamos iglesias y pensamos en mandar a alguien, preguntamos, ¿esa persona sirve en nuestra iglesia? ¿Es un hombre fiel en nuestra iglesia? ¿Es un hombre que realmente quisiéramos retener? Si no lo queremos retener, no lo enviemos. Si no lo queremos retener, no lo enviemos. Enviémoslo si realmente lo queremos retener. Si realmente podemos decir si esta persona, quizás, por supuesto, puede ser el caso de que quizás la iglesia donde está es una iglesia madura, grande, lo que sea. Y bueno, quizás, por supuesto, hay personas en esa iglesia local, hay personas más maduras que este hombre. Bueno, puede ser que eso sea el caso, por supuesto. Sí, quizás, no sé, no llega a ciertas posiciones de liderazgo simplemente porque hay personas más maduras que él, pero no porque él no califique. Entonces nos preguntamos, hermanos, ¿es un hombre fiel? Sí. ¿Cumple los requisitos de 1 Timoteo? Sí. ¿Es un hombre parado en la escritura? Sí. ¿Cuando lo enviemos nos vamos a querer matar? Sí. Bueno, hagámoslo. Está bien, hagámoslo. Así que, a la hora de fundar una iglesia, pensamos de vuelta personas maduras y de buen testimonio. ¿Quiénes deben fundar iglesias? Personas maduras y de buen testimonio. Segunda pregunta. ¿Cómo debemos fundar iglesias? Ya sabemos a quiénes debemos enviar, no a cualquiera. Ahora hacemos otra pregunta. ¿Cómo debemos fundar iglesias? Bueno, noten a quién va dirigida la carta. Noten ahí en el versículo 1. A la iglesia de los tesalonicenses. A la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia que estaba ubicada, esta iglesia, en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante de Macedonia. En Macedonia tenemos 3 iglesias. Filipos, Tesalónica y Berea. Son las 3 iglesias de Macedonia. Tesalónica estaba ubicada en lo que se llama la Vía Egnatia. Por eso también esta iglesia tuvo tanto impacto. ¿Por qué? Porque estaba ubicada, si acá está Filipos, Tesalónica estaría acá. Y era un lugar de tránsito, totalmente de tránsito. Entonces, Pablo va a Filipos, en Filipos lo azotan, y con la espalda lacerada hace 144 kilómetros y llega a la ciudad de Tesalónica. Ahora, Tesalónica era una ciudad sumamente inmoral. Y seguro te pasa, porque a mí me ha pasado en una ocasión que, pero ya inmoral me dijiste que era Corinto, y también me dijiste que era Éfeso. ¿Todas inmorales son? Sí, todas inmorales. Porque Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso, eran ciudades importantes. Y las ciudades importantes, como suele haber pasado hoy en día, eran ciudades inmorales. Escribe un autor, referente a la ciudad de Tesalónica. Yo les cambio algunas palabras porque son muy fuertes, pero dice este autor: Tesalónica tenía todos los vicios de cualquier ciudad comercial. Las obras teatrales se inclinaban cada vez más hacia la violencia y la crudeza inmoral. Los que llegaban por mar o por tierra iban pidiendo bebida, juego e inmoralidad. Y parte de la economía de la ciudad se centraba en satisfacer estos deseos inmorales de los visitantes.
Se esperaba que los hombres jóvenes, en particular, tuvieran una vida inmoral activa. La bisexualidad era más común en Macedonia y Acaya, donde estaba Tesalónica y Corinto, que en otras partes del imperio, especialmente por la escasez de mujeres casaderas. Así que esta ciudad era sumamente inmoral. Imagínense, Pablo llega con Silas, su espalda lacerada, acababan de ser lacerados en Filipos. Me imagino que eso no se curaba en una semana, así que estos hombres llegan a esta ciudad, imagínense, se encuentran con todo tipo de inmoralidad. Todo tipo de inmoralidad. A su vez, Tesalónica tenía una gran particularidad, y es que por su trasfondo, no lo voy a decir ahora, no voy a hacer historia de eso, pero por su trasfondo era una ciudad que estaba libre de impuestos. Libre de impuestos, era una ciudad romana, era una ciudad que se adoraba al emperador. Así que imagínate que vos caes a esta ciudad y decís, Jesucristo es el rey. Bueno, seguramente no te iba a ir muy bien. Por eso la acusación que le hacen los tesalonicenses a las autoridades con respecto a los misioneros es muy fuerte. Dice en Hechos 17:7, dice, y todos estos contravienen los decretos de César. O sea, Pablo, Silas, Timoteo. Contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Claro, cuando le dicen a las autoridades que ahora viene el apóstol Pablo diciendo que hay otro rey, no, nos van a sacar todos los derechos, nos van a sacar todos los privilegios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que quizás si pensamos en Tesalónica, no es una ciudad donde fundaríamos una iglesia. De verdad, hermanos. Si nosotros estamos en ese momento, decimos, ¿dónde fundamos iglesia? No, esta ciudad no. Es para que nos demos una idea. Lo mismo dijimos con Corinto, pero podemos aplicarlo a Tesalónica. Es como decir, bueno, hermanos, me parece que tenemos que fundar una iglesia en Las Vegas. ¿En Las Vegas? ¿Vamos a ir a fundar una iglesia en Las Vegas? No, Las Vegas no. ¿Cómo vamos a fundar una iglesia en Las Vegas? Fundemos una iglesia en este pueblito que es hermoso, no en Las Vegas. Bueno, Pablo funda una iglesia en Las Vegas. Las Vegas de ese tiempo. Pero una de las cosas que me llama la atención, y estamos viendo cómo debemos fundar iglesias, estamos respondiendo esa pregunta, ¿cómo debemos fundar iglesias? Nos damos cuenta que la manera en la cual se fundan iglesias en el libro de los Hechos, la manera en la cual se fundan iglesias en el libro de los Hechos, es por la soberanía de Dios. Es por la soberanía de Dios. Yo les voy a leer cómo comienza la fundación en Filipos, y luego se extiende, Filipos, Tesalónica, etc. ¿Cómo comienza? Yo se lo leo, está en Hechos 16. Hechos 16:6, dice Pablo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo, no sabemos de qué manera, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia a predicar el Evangelio, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, decidieron ir a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándoles y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Así que, ¿cómo llega Pablo a Filipos? Bueno, Pablo no quería ir a Filipos, no estaba en sus planes. Él quería ir a Asia, pero Dios no se lo permite. Y él quiere ir a otro lugar, pero Dios no se lo permite. Y él va a Macedonia, primero llega a Filipos, porque Dios en ese momento, por supuesto en el momento donde comienza la iglesia, Dios le muestra una visión a un varón que le dice, pasa y ayúdanos. Así que Pablo va a Filipos. Llega a Filipos, imagínense, wow, Dios me mandó a predicar el Evangelio acá, seguro esto va a ser una bendición. Llega Pablo, predica el Evangelio, se empieza a convertir, saca echa un demonio de una joven, ¿y dónde termina? En la cárcel, azotado. Y luego le piden que se vayan. Imagínate vos tu situación. Vas a fundar una iglesia porque Dios te mandó ahí, por una visión. Llegás ahí, te azotan en una cárcel. Bueno, salen de ahí, van a Tesalónica, quizás nos va un poquito mejor. ¿Qué pasa en Tesalónica? Los empiezan a perseguir. Al punto de que se tienen que huir, porque los hermanos de ahí le dicen, váyanse porque los van a matar. Probablemente Pablo se va de Tesalónica, se va a Berea, esperando que... Berea estaba a 60 kilómetros de Tesalónica, esperando que, pase la cosa y volver a Tesalónica, porque revuelve, es una iglesia nueva Tesalónica. Pablo
predica, se convierten, lo empiezan a perseguir, se va, pero ¿y qué pasó con esta iglesia? Bueno, se va ahí a 60 kilómetros, como a que se apaciguen las aguas. Y cuando se enteran que está en Berea, los de Tesalónica lo persiguen 60 kilómetros hasta Berea. Y Pablo se tiene que ir de Berea, va a Atenas. En Atenas algunos se convierten, pero no fundan ninguna iglesia. Y luego llega a Corinto, donde también lo persiguen. Esto no parece el plan de Dios, hermanos. Todo mal le sale a este hombre, todo mal. A donde va lo persiguen, diríamos, colgate la cintita roja, Pablo, no sé, hace otra cosa, porque todo mal, donde vas, todo mal. Bueno, hermanos, porque el principio que podemos traer, cómo debemos fundar iglesias, nos damos cuenta que debemos seguir la dirección del Señor. Debemos seguir la dirección del Señor. Debemos ver qué es lo que el Señor estaba planificando. Yo me imagino Pablo, Silas. Pablo es un hombre que planifica, los vemos en las cartas, un montón planifica. Yo me imagino a Pablo y a Silas charlando, haciendo planes. Bueno, vamos a ir a Asia, después vamos a ir acá. No pueden. Pero cuando no pueden ir a esos lugares, no es que Pablo se enoja. No es como esa persona que tiene un trabajo y lo quiere y Dios cierra la puerta por todos lados, pero este hombre hace un hueco en la pared, lo que sea, porque quiere eso y Pablo no hace eso. O quiere ir a un lugar y quiere y Dios cierra la puerta, pero sigue y no le importa. No, Pablo no hace eso. Pablo está siguiendo la dirección de Dios. Entonces, a la hora de fundar iglesias, planificamos, por supuesto, oramos, hacemos planes, proyectos, pero luego vemos qué es lo que Dios está haciendo. No fundamos iglesias donde nosotros queremos fundar. Vamos viendo dónde Dios, con su mano soberana, va guiando. Y donde Dios va guiando, ahí vamos. Y a veces, quizás llegamos a un lugar y parece que no va todo bien. Bueno, confiamos, si Dios nos trajo hasta acá, predicamos el Evangelio. Eso es lo que Pablo hace. O sea, Pablo no es que dice, hay iglesias que fundan iglesias como si fuesen kioscos. Bueno, en 5 años vamos a tener iglesias acá, en 10 años acá, allá, en 20 años no sé qué, todo plan humano. No tenemos que hacer eso. Planificamos, claro que planificamos. Pero luego lo que hacemos es buscamos la guía de Dios. Y donde Dios nos guía, vamos. He hablado con personas que dicen, Dios me mandó a fundar una iglesia en África. Bueno, pero ahora no hay recursos para ir a África. Pero acá, en San Clemente, tenemos una horita que quizás podría decir, no, Dios me llamó a África. ¿Qué es eso? Como que Pablo le diga a Dios, no, Dios, no, vos me llamaste a Asia. No, yo a Macedonia no voy, vos me llamaste a Asia. No funcionó. Dios me llamó a fundar una iglesia en Hawái. Bueno, pero hay una necesidad de gente acá en el Chaco. No. Dios me llamó a Hawái o nada. No, hermanos, debemos buscar la guía soberana de Dios. Debemos ir viendo qué es lo que el Señor va haciendo. Y en base a lo que el Señor va haciendo, ir actuando. Y creo que un ejemplo hermoso de esto es esta iglesia. De verdad, si nosotros nos remontamos 6 años atrás, jamás a nadie en Carapachay se le ocurrió fundar una iglesia acá. Jamás, de verdad, hermanos, jamás. Incluso cuando arrancó la fundación y hablábamos con personas, algunas personas decían, a la costa, pero la costa es para ir de vacaciones. A la costa, ¿qué? ¿Una iglesia en la costa? Ahí vamos a vacacionar y nada más. No, es verdad, yo también venía a vacacionar y nada más. Porque no estaban en nuestros planes, sí en los del Señor, pero no en los nuestros. Y la realidad es que estábamos pensando fundar iglesias en otros lados, no en la costa. Digo Carapachay, ¿no? No estaba pensando en fundar iglesia acá. Pero bueno, Dios, en su soberanía, así lo permitió, hermanos. Así lo permitió. Aparecieron varones macedonios. Bueno, y acá estamos. Porque eso es lo que hacemos. Buscamos la guía del Señor y estamos viendo, bueno, qué es lo que el Señor va haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿No? Planificamos, hacemos proyectos, pero por favor no perdamos de vista esto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y si Dios está cerrando una puerta, bueno, tranquilos. Veamos qué es lo que el Señor hace. Y entendamos que en última instancia Dios levanta las iglesias. De verdad, hermano, Pablo no tuvo un proyecto de fundar iglesia acá, allá. Él iba y predicaba el Evangelio, el Señor salvaba, establecía iglesias, por supuesto, era un apóstol, establecía iglesias, iba a otro lugar. Pero él iba y predicaba, y llega a Atenas, predica, algunos se convierten, pero parece que no funda una iglesia Pablo ahí, pero sí lo hace en otro lado. Entonces, ¿cómo debemos fundar iglesias? Siguiendo los pasos del Señor, siguiendo la mano soberana de Dios. Entonces, ¿quiénes deben fundar iglesias? Hombres maduros y de buen testimonio. ¿Cómo debemos fundar iglesias? Siguiendo los pasos del Señor. Y en tercer y último lugar,
vemos qué tipo de iglesia debemos fundar. ¿Qué tipo de iglesia debemos fundar? Noten cómo sigue el versículo. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es muy llamativo, porque noten que la expresión que se usa ahí, en Dios y Padre, debería ser usado, o sea, cuando usas la preposición en, lo usas para referente en un lugar. O sea, debería decir a la iglesia en Tesalónica, o a la iglesia de los tesalonicenses en Tesalónica. Pero Pablo hace algo raro acá, que no lo hacen muchas cartas, es que dice en Dios y Padre. Es como si la iglesia estuviese, no en Tesalónica, la iglesia estuviese en Dios. Dice un autor referente a esto. La frase empleada aquí por Pablo no es la iglesia de Dios, sino la iglesia en Dios. Esta frase va aún más lejos que la idea de pertenecer a Dios o de ser convocada por Él, o aún de ser santos como Él es santo. Indica que el ámbito en el cual la iglesia se congrega y se mueve es Dios mismo. Así que esta es una iglesia nueva, pero es una iglesia que le pertenece a Dios. Es una iglesia que está arraigada en Dios, para decirlo en palabras que usamos nosotros. Es una iglesia que glorifica a Dios. Esta es una iglesia que glorifica a Dios. ¿Qué tipo de iglesias debemos fundar? Debemos fundar iglesias que glorifiquen a Dios. Cuando nosotros fundamos iglesias, si el Señor nos permite fundar iglesias, no queremos fundar iglesias que sean igual a esta. No nos interesa. Que tengan el culto como lo hacemos nosotros, exactamente igual, con lo mismo. No nos interesa. Tienen libertad, porque el Nuevo Testamento da libertad. Pero sí queremos que sean iglesias que glorifiquen a Dios. Incluso aún cuando fundamos iglesias, ni siquiera queremos que la gloria se la lleve un hombre. Ni siquiera queremos que a esta se llame la iglesia de fulano. No nos interesa. Queremos que la iglesia le pertenezca a Dios. Y lo muy llamativo de esta iglesia es que ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes. Ni siquiera sabemos quiénes son sus pastores. Probablemente quizás todavía, cuando Pablo escribe el 1 Tesalonicenses, quizás no tendría pastores, lo vamos a ver mucho más adelante eso. Quizás no tendría pastores, sí líderes, pero no pastores, encomendados todavía. Pero ni siquiera sabemos quiénes son, porque no importa. No queremos fundar iglesias que hasta ni siquiera que lleven nuestro nombre, hermanos. No nos importa si no se llaman IBM. No nos importa que sean iglesias sanas, iglesias que estén centrados en Dios, iglesias que den la gloria a Dios. Y ese era el caso de Tesalonicenses. Cuando vamos a Corinto, que ya hemos estudiado algo, nos damos cuenta que era una iglesia centrada en los hombres en un sentido. Porque se peleaban, yo soy de Pablo, Cefas, Apolo, cada uno quería sobresalir con su don, cada uno quería... Pero eso no pasa en Tesalónica. Esta es una iglesia que está en Dios, le pertenece a Dios, que el centro es Dios, que quiere glorificar a Dios. Y eso es lo que queremos con iglesias que fundemos, si el Señor nos permite. Iglesias que estén fundadas en Dios. Si nadie se entera quién fundó la iglesia, no importa. Es que no nos importa. Y eso pasaba en Tesalónica. Y Pablo, recuerden que la iglesia, las salutaciones tenían el autor, el destinatario y un saludo. Y eso es lo que hace Pablo acá, noten el saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo, por supuesto, toma los saludos cuando vemos la carta que se manda a las iglesias, o sea, en Hechos 15, la iglesia de Jerusalén manda a Antioquía y a otros lugares carta, hace un saludo corto, salud, simple, salud nada más. Bueno, Pablo generalmente toma el saludo y le pone conceptos cristianos. ¿Qué le va a decir Pablo? Bueno, suerte, ¿qué le va a decir? No le va a decir suerte. Entonces, toma conceptos, digamos, costumbres, pero le introduce conceptos cristianos y, por supuesto, siempre habla de gracia y paz. Dice un autor, referente a esto, y me encanta, dice, aunque siempre existe el peligro de inferir demasiadas cosas a partir del uso aislado de dos palabras, gracia y paz, estas dos palabras eran sin duda suscritas en sus lectores, estas palabras suscitaban sin duda en sus lectores una opción de gratitud, de bendición. O sea, lo que Pablo está haciendo con estas palabras, gracia y paz, es
en 2 frases, 2 palabras, cortitas, exponiendo el Evangelio. Claro que sí. Gracia. Cuando habla de gracia, Pablo ya lo ha hecho, lo hace en esta carta, lo ha hecho en un montón de cartas. Pues claro, habla del Evangelio, de que somos salvos ¿por qué? Por gracia mediante la fe. La gracia, hermanos, es un concepto clave del Evangelio. Y Pablo con una palabra, es un saludo formal esto, pero ya en el saludo formal no le pone buena suerte, le pone gracia. ¿Por qué gracia? Bueno, justamente porque es la base del Evangelio. Pensá por un momento, podemos dividir todas las religiones en dos grandes religiones. Todas las religiones falsas, no importa la que sea, todas las religiones falsas predican una salvación por obras. Toda religión falsa predica una salvación por obras. No importa qué tipo de obra, qué tipo de religión, no salvación por obras. Solo la verdadera religión, por decirlo de una manera, la verdadera fe, solo el verdadero mensaje es el único que predica salvación por gracia. El único, que la salvación no es por obra, dice Efesios 8:9, sino por gracia. Toda religión busca de alguna manera tratar de ganarse el favor de Dios, aún dentro del evangelismo, el cristianismo, entre comillas. En muchas iglesias evangélicas se predica un evangelio que dice: portate bien y Dios te va a amar más. Portate bien así Dios te ama. Serví al Señor así Dios te ama. Da tu ofrenda así Dios te ama. Hacé obras, la que quieras ponerle. Hacé así Dios te ama. Eso es un falso evangelio. Porque Dios no me ama ¿por qué? No me ama por lo que yo hago. Dios me ama por lo que Cristo hizo por mí. Eso es la gracia. Somos salvos no por obras, sino por gracia, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Así que cuando Pablo introduce este elemento gracia, introduce el elemento del Evangelio, y cuando Pablo introduce la palabra paz, introduce otro elemento del Evangelio, hermanos. Que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Por supuesto, 2 elementos claves del Evangelio. Éramos enemigos de Dios por medio de Cristo, su sacrificio, muerte, resurrección. Por nuestros pecados ahora tenemos paz para con Dios. Y por supuesto, hermanos, esto eran 2 palabras que al leerlas los tesalonicenses rápidamente las iban a reconocer. Así que, ¿cómo va a perseverar? ¿Qué tipo de iglesia queremos fundar? Iglesias centradas en el Evangelio. ¿Cómo una iglesia va a perseverar? Si está fundada en el Evangelio. Noten, si nosotros leemos versículo 6, que ya lo hemos leído antes, pero lo leo de vuelta, versículo 6, noten lo que dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo hizo esta iglesia para permanecer fiel al Señor teniendo 4 meses? ¿Cómo hizo? En medio de mucha tribulación, ¿cómo hizo? Porque era una iglesia fundada en el Evangelio. Si vos predicás un Evangelio, imagínate que Pablo llega ahí y predica este Evangelio, que seguro ustedes han oído. Vengan al Señor y todo va a mejorar. Vengan al Señor y sus problemas. ¿Estás con problemas matrimoniales? Vení al Señor, Dios va a mejorar tu matrimonio. ¿Estás sin trabajo? Vení al Señor, Dios te va a dar un trabajo. ¿Estás con una enfermedad? Vení al Señor, Dios te va a sanar. Imagínate que Pablo predicaba este Evangelio. Pablo, me mentiste. Nos están matando. Quizás todavía no había persecución de muerte. Pablo, nos están echando. Nos están tratando como la basura de la sociedad. ¿Qué me prometiste, Pablo? ¿Qué me prometiste? Pero ¿por qué este Evangelio, esta iglesia persevera? Porque Pablo había predicado el verdadero Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Esperanza en el Señor Jesucristo. Noten conmigo. Noten versículo 10. Hay 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esta es una iglesia centrada en Dios. Lo que Pablo había dicho a estas personas es: ustedes están bajo la ira de Dios y su ira los va a consumir. Pero hubo alguien que sufrió la ira de Dios en lugar del pecador. Ese es Jesús. Si ustedes se arrepienten y creen en Él, quizás van a sufrir, van a ser perseguidos como yo estoy siendo perseguido. Pero cuando el Señor venga a juzgar a este mundo, ustedes van a ser salvos de la ira venidera por el sacrificio de Cristo. ¡Wow! Si yo creo ese Evangelio. Entonces, cuando ellos empezaron a ser perseguidos, decían: claro, hermanos, claro, esto es lo que Pablo nos dijo. Íbamos a sufrir. Pero, hermanos, me imagino ahí recién convertidos. Hermanos, recuerden, estamos esperando a Jesús que resucitó, que nos va a librar de la ira. Estas personas que nos están persiguiendo van a ser consumidos por la ira de Dios,
Pero nosotros esperamos a Jesús, quien murió y resucitó para librarnos de la ira verdadera. Por eso es una iglesia que permanece. Es una iglesia centrada en Dios. Es una iglesia centrada en el Evangelio. Cuando una persona cree realmente el Evangelio, se aferra al Señor aún en medio de la persecución, aún en medio de las pruebas. Y eso es lo que esta iglesia estaba pasando. Entonces, ¿qué tipo de iglesias queremos fundar? Iglesias centradas en Dios, centradas en el Evangelio. Así que tres principios para la fundación de iglesias. ¿Quiénes deben fundar iglesias? Hombres maduros y de buen testimonio. ¿Cómo debemos fundar iglesias? Siguiendo la mano soberana de Dios. ¿Qué tipo de iglesia debemos fundar? Iglesias centradas en Dios. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte, Dios, es nuestro anhelo, Señor, que tú nos uses el día de mañana para fundar iglesias, para la extensión de tu reino, Dios. Entendemos, Señor, por supuesto, nuestras limitaciones, nuestras faltas, nuestras fallas. Entendemos, Dios, que ninguno de nosotros tiene grandes capacidades, ni grandes talentos, ni grandes dones. Ninguno de nosotros es famoso, ninguno de nosotros es un erudito. Pero entendemos, Dios, que si predicamos tu palabra, seguimos tu guía, tú nos puedes usar, Dios. Y aquí estamos, anhelando que tú nos uses. Anhelamos, Dios, que seamos una iglesia que tú uses para fundar más iglesias. No nos importa si llegamos a una iglesia grande o pequeña, no nos importa, ni famosa, Señor, nada de eso nos importa. Pero sí nos importa que seamos una iglesia que tú uses para la extensión de tu reino, por favor, Dios. Aquí estamos. Si tú quieres, Dios, úsanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.